Mi nombre es Hernando Reyes Luceric y yo les voy a hablar sobre el suelo y sus fases. Para empezar, el suelo es un material que está formado por una mezcla de partículas sólidas, líquidas y gaseosas. Estos componentes están organizados de tal forma que determinan su estructura y sus propiedades físicas. Desde el punto de vista lo consideramos un un sistema trifásico, es decir, que tiene tres fases, son sólidos, eh, líquidos y gaseosos. Eh, Entender las fases del suelo es fundamental en la ingeniería y construcción porque cada fase incluye su comportamiento, por ejemplo, cómo afecta la resistencia al corte, la compresibilidad y la permeabilidad del suelo. Esto es muy importante al momento de diseñar cimentaciones o cualquier estructura. mm, o cualquier estructura. Les voy a platicar también sobre la fase sólida. La fase sólida del suelo está formada por partículas de minerales como arena, limo y arcillas. A veces también por materia orgánica en descomposición. Esas partículas son el esqueleto del suelo ya que dan soporte y resistencia. La forma y tamaño de la manera en que se acomodan las partículas afectan mucho las propiedades del suelo. Por ejemplo, como la arena, que en el suelo, bueno, con granos muy grandes, ya que tiene mucha resistencia al agua, pero se compacta poco. En cambio, un suelo con partículas muy finas como la arcilla es más compresible y retiene más el agua. La fase gaseosa se compone principalmente por minerales primarios, ya que es, bueno, ya es como el cuarzo o los feldespatos, la mica, etcétera. Los minerales secundarios, que son los productos de los restos de, la, de los materiales, como, se podría decir como la arcilla, y la materia orgánica, que son los organismos en descomposición. Mi nombre es Ángeles Amaris y les estaré hablando acerca de lo que es la fase líquida, que esto se refiere principalmente al agua presente en los poros del suelo. Esta agua puede estar en distintas formas, que son tres, que la primera y principal es la de agua libre o gravitacional, que se mueve libremente por la gravedad. Tenemos como una segunda agua, la capilar, que queda atrapada entre los poros debido a la tensión superficial que hay dentro de estas. Y el agua higroscópica, que esta misma forma una película muy delgada alrededor de las partículas sólidas. Aquí podemos ver una imagen donde se señala o se enfoca bien cuál es la parte del agua gravitacional, el agua capilar y el agua higroscópica. A un costado tenemos la composición, que son por sales minerales disueltas, materiales orgánicas y pues la contaminación de químicos en zonas urbanas. Tenemos lo que es la fase gaseosa y les daré también la pequeña definición. La parte de la fase gaseosa del suelo es una porción de volumen dentro de los poros que esta no está ocupada por agua, sino que se ocupa por aire o en algunos casos por otros gases, ya sea el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, entre otros. Y bueno, esto es, aunque en ciertos suelos puede incluir gases como el metano, que eso suele ocurrir en suelos orgánicos o pantanos. Y tenemos los gases contaminantes que solo se enfocan en zonas industriales. Para eso también tenemos una composición, que los gases principales se basan en el nitrógeno y el oxígeno, ocupando el nitrógeno un 78% y el oxígeno del 15 a 20%. Los gases secundarios son el dióxido de carbono y el vapor de agua, que eso puede ser variable, que van del 0 al 5%, y las gases tasa, que incluyen el metano y el amoníaco. Buenas noches, mi nombre es Gerardo González Contreras y yo les voy a hablar sobre las relaciones fundamentales de las propiedades en la mecánica de los suelos.
El comportamiento mecánico del suelo depende de la estructura interna. El volumen y el peso se relacionan directamente con las propiedades como resistencia, compresibilidad y densidad. La relación de volumen en los suelos te sirve principalmente para aprender la estructura interna del suelo y predecir cómo se va a comportar cuando o la apliques a cargas o combinen las condiciones ambientales como la humedad. Los parámetros del volumen es que tiene una porosidad que se representa con la letra N. La porosidad es el porcentaje del volumen total del suelo que está ocupado por espacios vacíos, que se le llama como poros. Indica qué tan suelto o compacto está el suelo. Como fórmula tenemos que N es igual a V chica sobre V. El índice de vacíos, que se representa con la letra E, es la relación entre el volumen de vacíos y el volumen de sólidos. Mide cuántos vacíos hay en comparación con el material del sólido. Su fórmula se relaciona con VV sobre VS. Y el grado de saturación, que se representa con la letra SR, es el porcentaje del volumen de vacíos que está ocupando el agua. Indica qué tan mojado o saturado está el suelo. Se representa la fórmula como VW sobre VV por 100%. La relación del peso es que en los suelos te sirve para entender la resistencia y el comportamiento del suelo bajo diferentes condiciones de humedad y carga. El peso total, que se representa con la W, incluye el peso de sólidos, que es la WS, y el peso de agua, que es WW, que su relación es igual a W S más WW. Los parámetros del peso es que el peso específico natural se representa como Y. Es el peso total de suelos sólidos más agua, dividido entre su volumen total, indica la densidad real del suelo tal como está en el campo. Y es igual a W sobre V. El peso específico se representa con YD. Es el peso de los sólidos del suelo dividido entre el volumen total. Representa la densidad del suelo si no tuviera nada de agua. YD es igual a WS sobre V. El contenido de agua, que se representa con la letra W, es la cantidad de agua en el suelo expresada como porcentaje del peso de los sólidos. Mide cuánta humedad tiene el suelo, que sería WW sobre WS por 100. La relación entre el peso y el volumen es que la disminución de vacíos es igual al aumento de densidad seca, mayor contenido de agua y aumento peso natural. La compactación adecuada mejora la resistencia del suelo. Como conclusión tenemos que las relaciones del volumen y el peso del suelo es fundamental para evaluar el comportamiento mecánico. Estos parámetros permiten predecir la resistencia, la compresibilidad y la estabilidad del suelo, factores claves para un diseño geotécnico seguro y eficiente. Esto es todo, muchas gracias. Buen día, mi nombre es Rogelio Arellano Barradas, soy del equipo número 4. Expondremos sobre el tema relaciones volumétricas y gravimétricas. Yo les hablaré sobre el tema 3.3, que es fórmulas para determinar relaciones volumétricas y gravimétricas de suelos saturados y parcialmente saturados. El primer subtema sería relaciones gravimétricas.
que son las fórmulas de las que les hablaré. Primeramente sería el contenido de humedad, que está representado con W. La fórmula es contenido de humedad igual a peso del agua sobre el peso de los sólidos secos por 100. Como segundo punto tendremos el peso específico de los sólidos, que está representado por GS. La fórmula para este sería pesos específicos de los sólidos es igual al peso de los sólidos sobre el volumen de sólidos por el peso unitario del agua. Como segundo subtema tenemos relaciones volumétricas. La primera fórmula que les hablaré sería sobre la porosidad, que está representada por la N. La fórmula sería porosidad igual a volumen de vacíos sobre el volumen total. La segunda fórmula sería el índice de vacíos, que está representada por la E. La fórmula es índice de vacíos es igual a volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos. Tercer fórmula sería grado de saturación, que está representada por una S. La fórmula es grado de saturación igual a 100 por volumen del agua sobre el volumen de vacíos. Como cuarta fórmula de este subtema y última sería relación aire-agua. Está representada por la A y la W. La fórmula es relación de aire-agua es igual a volumen de aire sobre volumen de agua. El tercer subtema de los que les hablaré serían los pesos unitarios. La primera fórmula sería el peso unitario húmedo, que está representada por es como una R al revés. Y la fórmula sería peso unitario húmedo es igual al peso total del suelo sobre el volumen total. La segunda fórmula sería el peso unitario seco, está representado por una R al revés y una D. La fórmula sería el peso unitario seco es igual a peso unitario seco del suelo sobre el volumen total. Esto sería igual al peso unitario húmedo, que sería sobre 1 más el contenido de humedad. En tercera fórmula tendríamos el peso unitario saturado, que está representado por una R al revés y SAT de saturado. La fórmula sería peso unitario del suelo saturado es igual al peso de sólidos más el peso de agua sobre volumen total. Y por última fórmula de este subtema tendremos el peso unitario sugeridos, que está representado por una R al revés, pero ahora es prima. La fórmula es peso unitario sumergido es igual al peso unitario saturado menos peso unitario del agua. Y por último, el último subtema del que les hablaré sería relación entre parámetros clasificados. La fórmula es... El primer fórmula sería relación entre índice de vacíos, también peso específicos relativos de los sólidos y contenido de humedad y grado de saturación. La fórmula es grado de saturación es igual al contenido de humedad por peso específico relativo de los sólidos sobre índice de vacíos. Y bueno, estas fórmulas son cada una es utilizada para sacar un valor específico. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Yo soy José Luis Lugo y yo les voy a hablar del tema 3.4, determinación en el laboratorio del peso específico relativo de sólidos. El objetivo de esta práctica es determinar la densidad de una arena y o un suelo fino, que al final de cuentas el procedimiento es el mismo para ambos suelos, empleando para ello una matraz de fondo plano, con su correspondiente curva de calibración, determinar la densidad y la absorción en una grava de río y en una caliza triturada.
Por definición, tiene que el peso específico relativo de los sólidos es una propiedad índice que debe determinarse a todos los suelos, debido a que este valor interviene en la mayor parte de los cálculos relacionados con lo que es la materia mecánica de suelos en forma relativa. Con los diversos valores determinados en el laboratorio pueden clasificarse ciertos materiales. La densidad de sólidos se define como la relación que existe entre el peso del sólido y el peso del volumen del agua desalojado o quitado ya seco, digámoslo así, de la muestra de los mismos. En este caso hay una figurita donde marca el suelo, que es WS, el peso de la muestra. Digamos que la práctica se basa en eso. Generalmente la variación de la densidad de sólidos es de 2.6 a 2.8, aunque existen excepciones como lo que tratábamos en la clase pasada que decía de la turba, que hay valores que se registran de 1.5 o menos todavía. Entonces, esto debido a qué? De que existen en ese tipo de suelo una materia orgánica. Gracias a eso cambia esas características. Es todo un procedimiento y una práctica que se debe realizar para este cálculo en el laboratorio. Pero para no hacerlo de alguna manera muy largo el tema, yo les voy a explicar unos pequeños pasos que se deben realizar digamos que más rápido. PCC, el primer paso, PCC suelo húmedo en cantidad suficiente como para tener aproximadamente 80 gramos de sólidos. Obviamente esto extrayendo de la muestra. Colóquese el suelo en una cápsula y añádase agua destilada, mezclando hasta obtener una pasta muy suave. El paso 3, colóquese la pasta en una batidora con agua destilada hasta formar aproximadamente 250 centímetros cúbicos de una suspensión uniforme, para lo cual se debe bastar un lapso de entre 15 minutos a 20 minutos de agitación. Transfiérase toda la suspensión a un recipiente evaporador. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a meter a un horno donde va a estar prendido aproximadamente entre 12 y 24 horas. ¿Esto para qué? Esto para que se logre secar al 100% y salga todo ese tipo de humedad que tiene la muestra. Y al final, el paso 5, gracias a las fórmulas que tenemos, podemos sacar la densidad del suelo, que es WS. Todos estos temas son algo que lo veremos próximamente en el laboratorio con muestras reales. Ojo aquí, el horno, la temperatura que debe alcanzar son de 105 a 110 grados Celsius, que, como decía el profe en la clase pasada, eso es un horno que se tiene que cuidar 100% a todo el día, ya que puede ocasionar algún accidente, etcétera. Entonces, eso es todo por mi parte.